como por ejemplo, los principios son para poder crear, interpretar e integrar. Lo dejemos al viejo Vélez Sarsfield, le digo yo, o sea, a Dalmacio Vélez Sarsfield, cuando en el Código Civil, en el artículo 16, dice: si una cuestión civil no puede resolverse ni con las palabras, ni con el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, es decir, analogía. Y si aún la cuestión fuese dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración la circunstancia del caso. Es decir, si usted estudia la materia y se saben los principios de administración gubernamental y le falta algo, con estos principios van a poder resolver ¿qué cosa? Van a poder resolver las cosas nuevas con una inspiración creativa. Van a poder resolver las cosas que ya están dadas haciendo una buena interpretación. Y también van a poder llenar todos los vacíos que el legislador en su momento no previó o no pudo prever. También van a poder arrimar conjeturas a las preguntas que le pueden hacer en un examen o cuando ustedes trabajen como profesionales, a las situaciones que se les puedan generar. Dice la ley que el agente gubernamental aplicará la ley y deberá garantizar los principios generales de los apartados 4 y 117. ¿Cuáles son estos principios generales? Son de regularidad financiera, dice el artículo 4, de legalidad, economicidad, eficiencia, eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos, y en el 117, que está específicamente legislado para la Corte Suprema, dice respetando los principios de transparencia de gestión y uso eficiente de los recursos. Entonces, el principio de regularidad que hace al método hipotético deductivo, el método científico, es la hipótesis empírica verosímil de que el mundo tiene una estructura subyacente estable, reiterativa y regular. Así también la administración financiera tiene una regularidad. Usted no puede decir que está bien si hay baches, si hay cortes, si hay discontinuidades. Acá hay una regularidad. Es un principio, entonces lo que se trata de buscar es esa estructura o esas estructuras subyacentes para aplicar a la administración financiera. El otro principio es la legalidad, que es el cumplimiento del sistema de leyes vigentes, la economicidad, que es el costo mínimo posible en la aplicación de recursos, la eficiencia, que es el rendimiento efectivo sin desperdicio de los recursos, y la eficacia es el logro de las metas programadas. Por último, la transparencia de gestión es la clara voluntad de informar y de rendir cuenta de los actos de su responsabilidad. Esto para cada funcionario. En esa época se plantea un nuevo orden internacional. Nosotros ya mencionamos a algunos de estos autores, Nash y Drucker, ya lo mencionamos a Drucker, Turén, que se planteaban la administración más en sus componentes técnicos y la política como una conciliación de conflictos sociales, el mundo como una gran aldea, la democracia. Todo esto ustedes lo estamos relacionando con la materia de administración pública y con los conceptos que están basados en el resto del libro. Los capítulos anteriores están hablando de el tipo de Estado, el tipo de educación, el tipo de empresa privada, el tipo de pyme, el tema de las competencias, las tecnologías, el tema del replanteo de los temas laborales, las redes, todo esto que se plantea en este nuevo orden postcapitalista de alguna manera, es lo que también se quiere tratar de acompañar con esta reforma. Las reformas van a tener como dos estadios: la reforma estructural o de primera generación y la reforma funcional o de segunda generación. ¿A qué se apunta? Se apunta a la 5D
y se apunta a las 5E. También esto lo tienen en el libro, yo no me voy a parar acá, creo que está claro este tema de las 5D, las 5E también está claro. Entonces, lo que sí nos queremos detener es en los 6 principios liminares de la reforma financiera. Decimos que principios porque nos van a permitir ser creativos, hacer una buena interpretación y llenar los vacíos. Los 6 principios del enfoque sistémico, el primero, la aplicación de las técnicas de administración general, el segundo, el tercero, la valoración del principio de realidad económica, el cuarto, la sujeción irrestricta al objetivo del equilibrio de las cuentas públicas, el quinto, el control integral de los actos de gobierno, y el sexto, el marco internacional de evaluación de programas de gastos y de rendición de cuentas. Empecemos con el primero, que ya de alguna manera lo hemos visto. Esto es una teoría de los años 50 dentro del mainstream que planteaba 3 principios: el principio de organización, el principio de innovación y el principio de conservación. A la innovación le llaman anamorfosis y se manifiesta en toda organización con la resistencia al cambio. Esto es lo contrario a la innovación, es la resistencia al cambio. Cuando ustedes hablan de resistencia al cambio, están hablando del principio de anamorfosis. Y la conservación o homeostasis es la contracara de la innovación. Lo fijemos en este gráfico del ciclo de la evolución biológica. Hay ante una nueva mutación en biología, hay una serie de procesos de aprendizaje generativo y como respuesta o vuelta hay unos procesos de aprendizaje adaptativo. El ciclo biológico está entre lo generativo y lo adaptativo, pero hay todo terciado por una organización. De esto tratan los sistemas. Otro de los principios es la aplicación de técnicas de administración general. En esto nos podemos basar en Morin. Edgar Morin se pregunta en la revista de la CLAD, que es la revista latinoamericana de Reforma y Democracia, ¿podemos reformar el Estado o la administración pública? Entonces él dice una cosa que me pareció atinente para explicar esto. Dice: las administraciones del Estado constituyen una forma específica de organización con carácter de servicio público, dedicadas a la gestión y al control de las actividades de una nación. Aún teniendo su carácter específico, la administración estatal obedece a unos principios generales de organización que existen en otros ámbitos. En la administración privada pasa exactamente lo mismo. Hay principios de centralización y descentralización, principios de jerarquía, los que están arriba y los que están abajo, y principios de especialización de competencias, es decir, lo que nosotros llamamos departamentalización o sectorización. Cuando tratamos de eficientizar por actividades homogéneas o por competencia. Fíjense que en la reforma esto se ve claramente cómo se ordenan los sistemas. Nosotros tenemos macrosistemas, veamos las columnas. Macrosistemas, el órgano coordinador, cada uno de los sistemas, quién es el órgano rector, el órgano ejecutor y cuál es la base legal. Acá se nos plantea en el sistema de administración financiera y por el otro lado el sistema de control. En el sistema de administración financiera hay 3 órganos coordinadores que en realidad, antes originalmente era solo el Ministerio de Hacienda, en donde controla el presupuesto, la contabilidad y la tesorería, que son los órganos rectores. ¿Qué significa esto de órganos rectores? Que ellos dictan las normas de procedimiento de cada una de sus áreas. Y los otros, los órganos ejecutores, son los que las cumplen. Y esto está planteado en el caso de presupuesto de contabilidad y de tesorería en la 2456. Es decir, ¿quién dicta cómo se hace el presupuesto, cómo se manda la información, cómo se recolecta, cómo se resuelven los inconvenientes que haya? La Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Quién dice cómo se contabiliza? La Oficina
la Contaduría General de la Nación. ¿Quién dice cómo se manejan los fondos? La Tesorería General. ¿Quiénes cumplen esto? Los SAF, los Servicios de Administración Financiera. Entonces, en este cuadro está bien claro que tanto para los sistemas anteriores que dependen del Ministerio de Hacienda como para el sistema de contrataciones y de bienes, los servicios de administración financiera deben cumplir lo que los sistemas u órganos de rectores, las oficinas rectoras dictan. ¿Sí? El sistema de control está basado en control interno y control externo. El sistema de control interno, el órgano rector es la SIGEN o la Sindicatura General de la Nación, que depende de su órgano coordinador de la presidencia o los organismos de cada institución, y tienen unos órganos ejecutores que son las unidades de administración de información. En el caso del control externo, como tenemos dos cámaras, ellos dependen de la Comisión Parlamentaria Mixta y el órgano rector es la AGN y el órgano ejecutor son las gerencias o auditorías o auditores de la AGN. Estos dos organismos también están en la 2456.